¿Alguna vez te has preguntado qué tan bien conoces realmente a la persona con la que compartiste tu vida entera? ¿Qué pasaría si un día descubrieras que todo lo que creías saber era apenas la mitad de la verdad? Me llamo Esperanza. Tengo 62 años. Y durante 35 años de matrimonio creí conocer a mi esposo mejor que a mí misma. Pero resulta que la persona que dormía a mi lado cada noche, el hombre que me besaba cada mañana antes de ir al trabajo, el padre de mis 2 hijos, guardaba un secreto tan grande que cuando lo descubrí, sentí que el piso se abría bajo mis pies y me tragaba completa. La historia que voy a contarles no es fácil de narrar. Incluso ahora, 4 años después de que todo explotó, hay noches en las que todavía me despierto con el corazón acelerado, recordando el momento exacto en que entré a ese cuarto y mi mundo se derrumbó por completo. Pero si estoy aquí, compartiendo esto con ustedes, es porque aprendí algo fundamental. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y sobre todo, nunca es tarde para descubrir quién eres realmente cuando todo lo que creías cierto se desmorona. Antes de continuar, déjenme pedirles algo que me ayudaría muchísimo. Si esta historia les está llamando la atención, si quieren saber cómo terminó todo esto, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias reales que compartimos aquí. Darle like al video solo toma un segundo, pero para nosotros significa que el canal puede seguir creciendo y llegando a más personas que tal vez necesitan escuchar estas experiencias. Y por favor, comenten qué piensan de lo que están a punto de escuchar. Cuéntenos de qué ciudad o país nos están viendo. Somos una comunidad de personas que compartimos historias reales, sin filtros, sin mentiras. Estas historias que les traemos son completamente gratuitas, con mucho esfuerzo detrás de cada palabra, y su apoyo hace que podamos seguir adelante. Créanme, cada like, cada comentario, cada suscripción nueva nos ayuda más de lo que se imaginan. Ahora sí, vamos con mi historia. Nací en 1962 en San Luis Potosí, en una colonia que en aquel entonces era de las más humildes de la ciudad. Mi familia era grande y ruidosa, como muchas familias mexicanas de esa época. Éramos 7 hermanos en total. Yo era la cuarta, justo en medio de todos. Mi papá trabajaba de albañil y mi mamá se dedicaba a lavar ropa ajena para ayudar con los gastos. No teníamos mucho, pero tampoco nos faltaba lo esencial. Lo que sí recuerdo con claridad es que mi mamá siempre nos decía que una mujer debía casarse y dedicarse a su hogar, que esa era nuestra misión en la vida. En aquellos tiempos, en nuestra colonia, así pensaba casi todo el mundo. Crecí viendo a mi madre trabajar de sol a sol, primero en casa y después lavando ropa de familias que vivían en las colonias más acomodadas del centro. Ella se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de mi papá antes de que se fuera a la obra. Después nos preparaba a nosotros para la escuela y cuando todos salíamos, ella comenzaba con las cubetas de ropa que recogía los lunes y miércoles. Sus manos siempre estaban rojas, agrietadas por el jabón y el agua fría. Yo la ayudaba cuando salía de la escuela, tendiendo la ropa en el patio o planchando las piezas más sencillas. Nunca la escuché quejarse. Nunca la vi reclamarle nada a mi papá, aunque él llegara algunas noches con aliento a cerveza y el dinero de la quincena un poco más flaco de lo que debería. Mi papá era un hombre duro, de pocas palabras, pero en el fondo cariñoso. Trabajaba muy duro construyendo casas para otros, casas que nosotros jamás podríamos tener. Los domingos era el único día que descansaba, y se la pasaba sentado en el sillón de la sala viendo el fútbol en nuestra televisión vieja, que tardaba varios minutos en calentar antes de mostrar imagen. Mis hermanos mayores, Roberto y Javier, trabajaban desde los 14 años ayudando a mi papá en las obras. Mis hermanas menores, Luz y Patricia, todavía estaban en la primaria cuando yo conocí a Ramiro. Teníamos una vecina, la señora Matilde, que vivía 3 casas más abajo de la nuestra. Era una mujer mayor, viuda,
que siempre olía a canela porque hacía pan dulce para vender. Yo a veces la ayudaba los sábados amasando la masa, y ella me pagaba con algunas piezas que yo llevaba a casa. En su cocina había un radio viejo que siempre estaba prendido, sintonizado en una estación que tocaba música romántica. Boleros, baladas, canciones de José José y Juan Gabriel. Recuerdo que mientras amasaba el pan, yo soñaba con encontrar un amor como los que cantaban en esas canciones, alguien que me tratara como una reina, que me cuidara, que me amara para siempre. La colonia donde vivíamos se llamaba Vista Hermosa, aunque de hermosa no tenía nada. Las calles eran de tierra, se hacían lodazales en época de lluvias. Había una tienda de la esquina donde Don Chuy vendía de todo un poco: pan, leche, refrescos, galletas, incluso fiaba cuando alguien andaba apurado de dinero. La luz llegaba a veces y a veces no, dependiendo del humor de la compañía de electricidad. El agua era otro problema constante. Teníamos que llenar tambos cada vez que había servicio porque nunca sabíamos cuándo iba a regresar. Los baños eran unos cuartitos afuera de la casa, no dentro como ahora que todo el mundo tiene baño completo. Pero a pesar de las carencias, había algo bonito en esa forma de vivir. Los vecinos se conocían entre sí, se ayudaban cuando había necesidad. Si en una casa hacían pozole, invitaban a los de al lado. Si alguien se enfermaba, todas las vecinas se organizaban para llevar comida o cuidar a los niños. Había un sentido de comunidad que ahora ya no existe. La gente no se encerraba en sus casas como ahora. Todos estaban afuera, platicando en las banquetas. Los niños jugaban en la calle sin miedo. Era otra época, otro mundo. Yo terminé la secundaria a los 15 años. No pude seguir estudiando porque en casa ya no había dinero para mantener a tantos hijos en la escuela, y se decidió que los hombres tenían prioridad. Así que mis hermanos mayores siguieron, y yo me quedé ayudando a mi mamá con todo el trabajo del hogar y con los lavados. No me molestó tanto en ese momento, porque todas mis amigas estaban en la misma situación. Ninguna siguió estudiando. Todas comenzamos a trabajar en casas, limpiando, cuidando niños o ayudando en negocios familiares. Conocí a Ramiro cuando yo tenía 16 años y él 18. Fue en una fiesta del pueblo. Una de esas celebraciones patronales donde ponen música en vivo en la plaza principal y todos los jóvenes van a divertirse. Yo había ido con mis amigas Rocío y Carmen, todas arregladas con nuestros mejores vestidos que habíamos planchado con tanto cuidado esa misma tarde. Ramiro estaba parado cerca de los puestos de antojitos, platicando con sus amigos. Era alto, de piel morena, con el cabello muy negro peinado hacia atrás con brillantina. Vestía unos pantalones de mezclilla azul oscuro y una camisa blanca que se veía recién lavada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo que nunca había sentido. Mariposas en el estómago, dicen. Y es exactamente así como se siente. Él se acercó después de un rato, cuando yo estaba comprando un agua de horchata en uno de los puestos. Me preguntó mi nombre con una sonrisa tímida que me pareció encantadora. Le dije que me llamaba Esperanza, y él me dijo que era el nombre perfecto porque yo parecía ser la esperanza de que todavía existían muchachas bonitas y decentes en el mundo. Fue una frase cursi, de esas que ahora me darían risa, pero en aquel momento me hizo sonrojar completamente. Platicamos un rato. Me contó que trabajaba de ayudante en un taller mecánico del centro, que vivía con sus papás y 4 hermanos en una colonia cercana a la mía. Me preguntó si podía visitarme el domingo siguiente, si mi papá me daba permiso. El noviazgo con Ramiro duró 4 años antes de que nos casáramos. Fueron 4 años de visitas los domingos por la tarde en la sala de mi casa, con mi mamá siempre cerca como chaperona, nunca dejándonos solos. Ramiro llegaba puntual a las 3 de la tarde, recién bañado, con su camisa bien planchada y un ramo de flores para mi mamá que compraba en el mercado. Se sentaba en el sillón y platicábamos de todo mientras tomábamos agua fresca y comíamos galletas. Mi papá lo observaba con esa mirada dura que tienen los papás cuando evalúan al pretendiente de su hija.
Pero poco a poco, Ramiro se fue ganando su respeto. Le hablaba de su trabajo, le preguntaba consejos sobre herramientas y construcción. Y mi papá apreciaba que un muchacho joven mostrara interés en aprender. Ramiro era atento, respetuoso, trabajador. Me escribía cartitas que me entregaba al final de cada visita. Cartas donde me decía cosas bonitas, que yo era la mujer de su vida, que estaba ahorrando para darnos un futuro juntos. Yo guardaba esas cartas en una caja de metal que escondía debajo de mi cama y las releía por las noches antes de dormir, imaginando cómo sería nuestra vida de casados. Me veía con una casita propia, con hijos corriendo por el patio, con Ramiro llegando del trabajo y abrazándome en la cocina mientras yo preparaba la cena. Eran sueños sencillos, humildes, pero eran míos, y los atesoraba con todo mi corazón. En 1982, cuando yo tenía 20 años y Ramiro 22, finalmente nos casamos. Fue una boda muy modesta en la parroquia del barrio, con una fiesta pequeña en el patio de la casa de mis papás. Mi vestido fue hecho por una vecina que costuraba, con tela blanca sencilla y algunos detalles de encaje que mi mamá había guardado de su propia boda. Ramiro rentó un traje gris que le quedaba un poco grande, pero se veía guapo de todas formas. Tuvimos un padrino que nos regaló las arras y otro que pagó el pastel, porque en esa época las bodas se hacían así, con la ayuda de toda la familia y los amigos. No hubo viaje de luna de miel, ni nada de eso. Después de la fiesta, nos fuimos a nuestro primer hogar, 2 cuartos que rentábamos en una vecindad cerca del taller donde Ramiro trabajaba. Los primeros años de matrimonio fueron como yo los había soñado. O al menos, eso es lo que yo creía en aquel tiempo. Ramiro salía temprano al taller, a las 6 de la mañana, y regresaba alrededor de las 7 de la noche, cansado pero siempre con una sonrisa para mí. Yo me dedicaba a cuidar nuestra casita, que aunque pequeña y humilde, yo mantenía impecable. Lavaba, planchaba, cocinaba, iba al mercado a comprar lo necesario para las comidas, siempre cuidando cada peso porque el dinero no sobraba. Los fines de semana íbamos a visitar a nuestras familias, alternando un domingo con los míos y el siguiente con los suyos. Al año de casados quedé embarazada de nuestro primer hijo, Diego. Fue un embarazo difícil, con muchas náuseas los primeros meses, pero la felicidad que sentíamos Ramiro y yo era inmensa. Él trabajaba horas extras para ahorrar lo que necesitaríamos para el parto y las cosas del bebé. Mi mamá me regaló una cunita que había usado con mis hermanos menores, y las vecinas me hicieron un baby shower, donde me dieron ropita, pañales de tela y muchos consejos sobre cómo cuidar a un recién nacido. Diego nació en abril de 1984, sano y hermoso, con los ojos grandes de su papá y mi nariz. Recuerdo la cara de Ramiro cuando lo cargó por primera vez en el hospital, cómo le temblaban las manos, cómo tenía lágrimas en los ojos. 3 años después, llegó nuestra segunda bendición, Carla. Una niña preciosa que desde bebé fue muy risueña y cariñosa. Con 2 hijos, nuestra vida se volvió más complicada. Los 2 cuartos de la vecindad ya no eran suficientes. Ramiro había logrado conseguir un mejor puesto en el taller. Ahora era mecánico de tiempo completo, y no solo ayudante. Y con ese aumento pudimos mudarnos a una casa pequeña, en una colonia más alejada del centro. Pero era nuestra, o al menos la estábamos pagando poco a poco. Era una casita de 2 recámaras, una cocina-comedor, un baño completo y un pequeño patio trasero donde puse plantas y donde los niños podían jugar. Los años pasaron en una rutina que a mí me parecía perfecta. Ramiro seguía trabajando en el taller, pero además comenzó a tomar trabajos los sábados, reparando coches de conocidos en nuestro propio patio, lo cual nos daba un ingreso extra muy necesario. Yo me dedicaba completamente a los niños y la casa. Llevaba a Diego y a Carla a la escuela. Los recogía, les ayudaba con las tareas, preparaba 3 comidas al día, mantenía la casa limpia, lavaba montones de ropa, planchaba las camisas de Ramiro con mucho cuidado para que siempre se viera presentable.
Era una vida agotadora, pero yo la encontraba satisfactoria. Sentía que estaba cumpliendo mi propósito, lo que mi mamá me había enseñado que era el deber de una buena esposa. Ramiro era un buen proveedor. Nunca nos faltó comida en la mesa. Los niños siempre tuvieron sus útiles escolares, sus uniformes, sus zapatos. No vivíamos con lujos, pero tampoco pasábamos necesidades. Él no tomaba, no jugaba, no andaba de fiestas con amigos. Todos los viernes me daba su sueldo completo y yo administraba el dinero de la casa. Los domingos salíamos a misa en familia. Después íbamos a comer tacos o quesadillas en algún puesto de la colonia. Y por las tardes veíamos televisión juntos. Era una vida tranquila, predecible, segura. Pero aquí es donde tengo que ser completamente honesta y donde empieza la parte difícil de mi historia. Porque lo que yo no sabía, lo que no quería ver, es que había señales desde mucho antes. Pequeñas cosas que en su momento racionalicé, que encontré explicaciones lógicas, pero que ahora, mirando hacia atrás, veo con una claridad dolorosa. La primera señal que recuerdo fue aproximadamente en el año 1995, cuando llevábamos 13 años de casados. Diego tenía 11 años y Carla 8. Ramiro comenzó a llegar más tarde del trabajo, no mucho, tal vez 1 hora o 2 más de lo normal, pero era constante. Cuando le preguntaba, me decía que había mucho trabajo en el taller, que el dueño les estaba pidiendo hacer horas extras para cumplir con todos los encargos. Tenía sentido. El taller era conocido en la zona y siempre había coches esperando reparación. Yo le creí sin pensarlo 2 veces. Incluso me sentía orgullosa de que mi esposo fuera tan trabajador, tan responsable, que el dueño confiara en él para esas horas extras. Pero hubo algo raro. Una tarde fui al centro a comprar tela para hacerle un disfraz a Carla para un festival de la escuela y pasé cerca del taller donde Ramiro trabajaba. Eran como las 6:30 de la tarde, 1 hora en la que él supuestamente seguía trabajando esas horas extras. Decidí pasar a saludarlo. Pensé que podríamos caminar juntos de regreso a casa. Cuando llegué al taller, estaba cerrado. Las cortinas metálicas abajo, todo apagado. Obviamente ya no había nadie trabajando ahí. Me quedé parada en la banqueta, confundida. Pensé que tal vez se habían ido a trabajar a algún lado, a recoger alguna pieza o a entregar algún carro. Cuando Ramiro llegó a casa esa noche como a las 8, le pregunté casualmente cómo había estado su día. Me dijo que muy pesado, que habían tenido muchísimo trabajo y por eso venía tan cansado. No mencioné que había pasado por el taller. No sé por qué no lo hice. Tal vez porque tenía miedo de sonar desconfiada, de parecer una esposa celosa y controladora. Tal vez porque en el fondo no quería saber la verdad. La segunda señal llegó unos meses después. Encontré en el bolsillo de sus pantalones, cuando estaba preparando la ropa para lavar, un recibo de un restaurante del centro. No era un lugar caro, pero tampoco era de los que nosotros frecuentábamos. El recibo era de una comida para 2 personas, 2 órdenes de enchiladas, 2 aguas frescas, un café. La fecha era de un día entre semana, un martes. Cuando le pregunté esa noche sobre el recibo, después de mucho debate interno sobre si debía o no mencionarlo, me dijo que había tenido que ir a ese restaurante con el dueño del taller para hablar de negocios con un proveedor de refacciones. Me explicó todos los detalles, qué habían discutido, qué acuerdos habían hecho. Sonaba convincente. Lo guardé en mi mente y seguí adelante. Después comenzaron las llamadas telefónicas extrañas. Teníamos un teléfono de línea en la casa, el único que había en ese entonces. Hubo varias ocasiones en las que yo contestaba y quien llamaba colgaba inmediatamente sin decir nada. Al principio pensé que eran equivocaciones, pero sucedió demasiadas veces como para ser coincidencia. Cuando le mencioné a Ramiro sobre estas llamadas, se encogió de hombros y dijo que probablemente eran equivocaciones o bromas de niños. Le creí porque no tenía razón para no creerle. Otra señal fue cuando empezó a vestirse diferente.
Ramiro siempre había sido descuidado con su apariencia personal. No en el sentido de estar sucio, sino en el sentido de no preocuparse demasiado por cómo se veía. Usaba la misma ropa de siempre, pantalones de mezclilla viejos, camisetas cómodas, zapatos gastados, pero de repente comenzó a comprar ropa nueva, camisas de mejor calidad, pantalones de vestir, incluso unos zapatos de piel que costaron un dineral para nuestro presupuesto. Cuando le pregunté, me dijo que el dueño del taller le había pedido que se vistiera mejor porque a veces tenía que hablar directamente con los clientes y quería dar buena imagen del negocio. Otra explicación lógica, otra mentira que yo acepté sin cuestionar. Hubo un día, debió ser en 1997 o 98, cuando encontré un sobre con dinero escondido en su cajón de calcetines. No era mucho, tal vez unos 500 pesos, pero lo que me llamó la atención fue que estaba escondido. Nosotros nunca escondíamos dinero. Todo lo que ganábamos lo poníamos junto para los gastos de la casa. Cuando le pregunté sobre ese dinero, se molestó por primera vez. Me dijo que estaba ahorrando para darme una sorpresa, que no tenía que estar revisando sus cosas, que una vez no podía guardar nada sin que yo me metiera. Su reacción me asustó. Ramiro nunca me había hablado así. Me sentí culpable por haber revisado sus cosas, por no confiar en él. Me disculpé y nunca más volví a tocar el tema. La sexta señal fue cuando empezó a bañarse 2 veces al día. Siempre se había bañado en las mañanas antes de ir al trabajo, pero de repente comenzó a bañarse también inmediatamente cuando llegaba a casa, antes de cenar, antes de saludarnos propiamente. Decía que llegaba muy sucio del taller, lleno de grasa, y no quería ensuciar la casa. Sonaba razonable. Un mecánico trabaja con aceite, con grasa, con mugre todo el día. Era normal que quisiera estar limpio. Pero yo notaba que su ropa no siempre venía tan sucia como antes. A veces llegaba y su camisa estaba relativamente limpia. Sus manos no tenían tanta grasa bajo las uñas. Pero yo no decía nada. Empujaba esas observaciones al fondo de mi mente. Después empezó a salir los domingos. Había jugado fútbol de joven, pero lo había dejado cuando nos casamos porque no teníamos tiempo ni dinero para esas cosas. De repente, cuando los niños ya eran más grandes, me dijo que unos compañeros del trabajo habían formado un equipo y querían que él jugara con ellos los domingos por la mañana. Se iba a las 8 de la mañana y no regresaba hasta las 2 o 3 de la tarde. Decía que después del partido se quedaban echando la reta, platicando, comiendo algo. Los niños y yo comenzamos a ir a misa solos. Yo extrañaba esos domingos en familia, pero me decía a mí misma que él necesitaba esa distracción, ese espacio para ser él mismo, para convivir con amigos. Un hombre también necesita su tiempo. Me repetía. La última señal antes del gran cambio fue cuando comenzó a llegar con regalos para mí de la nada. No en fechas especiales, no en mi cumpleaños o en nuestro aniversario, sino en días comunes y corrientes. Una blusa nueva, un perfume, unos aretes. Al principio me emocionaba. Pensaba que estaba siendo detallista, romántico. Pero había algo extraño en la forma en que me daba esos regalos, como con culpa, como si estuviera compensando algo. Yo lo racionalicé pensando que tal vez él sentía que no me ponía suficiente atención y estaba tratando de ser mejor esposo. Nunca imaginé la verdad. Y entonces llegamos al año 2000, el cambio de milenio, y con él llegó el cambio más grande en mi historia. Fue en ese año cuando Ramiro nos anunció que quería hacer modificaciones en la casa. Dijo que quería convertir una parte del patio trasero en un cuarto de estudio donde pudiera tener sus herramientas, donde pudiera guardar papeles del trabajo, donde pudiera estar tranquilo cuando necesitara concentrarse. Me pareció una idea extraña porque nunca había mostrado interés en tener un espacio así, pero él insistió. Dijo que estaba cansado de no tener un lugar propio en la casa, que necesitaba privacidad. Gastamos ahorros que teníamos guardados para otras cosas, y en unos meses teníamos un cuartito nuevo anexo a la casa, con su propia puerta con cerradura, con una ventana pequeña, con espacio suficiente para un escritorio,
una silla y algunos estantes. Al principio todo parecía normal. Ramiro llegaba del trabajo, cenaba con nosotros, veía un rato la televisión y después se metía a su cuarto de estudio por 1 o 2 horas antes de ir a dormir. Decía que estaba revisando cuentas, organizando papeles, planeando trabajos futuros. Yo no pensaba mucho en ello. Los niños ya eran adolescentes. Diego tenía 16 y Carla 13. Estaban ocupados con sus propias vidas, con la escuela, con sus amigos. Yo me quedaba en la sala tejiendo o viendo mis telenovelas, esperando a que Ramiro saliera para ir juntos a la cama. Pero con el tiempo, las horas que Ramiro pasaba en ese cuarto fueron aumentando. Ya no era 1 o 2 horas, eran 3, 4, 5 horas. Se encerraba inmediatamente después de cenar y no salía hasta muy tarde en la noche. Yo me dormía sola la mayoría de las veces, y cuando despertaba en la madrugada, él ya estaba a mi lado, pero nunca lo escuchaba llegar. Comencé a preguntarle qué era tan importante que lo mantenía ocupado tantas horas cada noche. Me decía que estaba estudiando, que quería aprender más sobre mecánica moderna, sobre sistemas eléctricos de los coches nuevos, que quería superarse para poder ganar más dinero. Pasaron 2 años así, 2 años en los que mi vida se redujo a una rutina monótona y solitaria. Me levantaba, preparaba desayuno, despedía a Ramiro y a los niños, limpiaba la casa, preparaba comida, iba al mercado, lavaba, planchaba, veía mis telenovelas, preparaba cena, cenábamos juntos rápidamente porque todos querían terminar para hacer sus cosas. Y después me quedaba sola en la sala mientras Ramiro se encerraba en su cuarto de estudio. Los niños estaban en sus cuartos haciendo tarea o hablando por teléfono con sus amigos. Yo me sentía invisible, como un mueble más de la casa, útil solo para las tareas domésticas, pero sin valor real como persona. Intenté hablar con Ramiro varias veces sobre cómo me sentía. Le decía que extrañaba pasar tiempo juntos, que extrañaba platicar como antes, que sentía que nos estábamos distanciando. Él me respondía con impaciencia. Decía que yo no entendía la presión que él tenía, que estaba trabajando muy duro para darnos un futuro mejor, que por qué siempre estaba quejándome cuando él solo trataba de ser mejor proveedor. Sus palabras me hacían sentir culpable, egoísta. Me decía a mí misma que tenía razón, que yo debería estar agradecida de tener un esposo trabajador que se preocupaba por superarse, en lugar de estar molestándolo con mis necesidades emocionales. Pero algo en mi interior no estaba bien. No podía nombrarlo, no podía señalarlo con exactitud, pero había una sensación constante de que algo no cuadraba. Era como una comezón en el centro de la espalda que no puedes alcanzar para rascarte. Estaba ahí todo el tiempo, molestándote, pero sin poder hacer nada al respecto. Mis amigas me decían que estaba paranoica, que todos los matrimonios pasaban por etapas difíciles, que era normal que después de 20 años juntos, la pasión disminuyera, que me concentrara en mis hijos y en mí misma. Y eso traté de hacer. Me inscribí en un taller de manualidades en el DIF municipal. Íbamos un grupo de señoras 2 veces por semana a aprender a hacer diferentes artesanías que después podíamos vender para tener nuestro propio ingreso. Conocí a varias mujeres maravillosas ahí, mujeres que se convirtieron en mis amigas verdaderas. Estaba Lupita, una señora de 60 años que acababa de enviudar y estaba tratando de encontrar una nueva identidad fuera de ser la esposa de alguien. Estaba Norma, de 45, divorciada con 3 hijos, que trabajaba de mesera en un restaurante pero quería tener su propio negocio. Y estaba Raquel, de mi edad, casada también, pero en su caso su esposo la apoyaba y la motivaba a hacer cosas por ella misma. En esos talleres yo encontraba un escape, un lugar donde podía ser simplemente Esperanza, no la esposa de Ramiro ni la mamá de Diego y Carla. Platicábamos de todo, nos reíamos, compartíamos experiencias y consejos. Fue Raquel quien un día me preguntó directamente si todo estaba bien en mi matrimonio. Le había contado sobre las largas horas que Ramiro pasaba encerrado en su cuarto de estudio, y ella me dijo algo que me quedó grabado.
Esperanza. Ningún hombre pasa 5 o 6 horas todas las noches estudiando mecánica. O tiene un problema serio de salud mental, o te está escondiendo algo. Sus palabras me perturbaron profundamente, pero todavía no estaba lista para enfrentar lo que podrían significar. Todavía seguía aferrada a la idea de que mi matrimonio estaba bien, de que Ramiro era un buen hombre, de que yo estaba exagerando las cosas en mi mente. Me repetía una y otra vez todas las explicaciones que él me había dado a lo largo de los años. Me convencía de que yo era la del problema, que era mi inseguridad, mis celos infundados, mi necesidad de atención lo que estaba creando esta situación en mi cabeza. Después de esa plática con Raquel, empecé a observar más cuidadosamente, no de forma obvia, no confrontando directamente, sino simplemente prestando más atención a los detalles que antes ignoraba. Noté que Ramiro siempre cerraba con llave la puerta de su cuarto de estudio. Siempre. Incluso cuando solo iba al baño por unos minutos. Salía, cerraba con llave, se llevaba las llaves con él al baño. Cuando le pregunté por qué hacía eso, me dijo que era por costumbre, que tenía papeles importantes del taller y no quería que se perdieran o se dañaran. Noté también que su celular, que antes dejaba en cualquier lado de la casa, ahora lo llevaba consigo todo el tiempo. Al baño, a la cocina, al patio, a todos lados. Y siempre lo tenía boca abajo, siempre con la pantalla apagada. Si sonaba cuando estábamos juntos, no contestaba hasta que pudiera alejarse un poco. Decía que eran llamadas del trabajo, cosas aburridas que no valía la pena que yo escuchara. Cuando revisaba sus estados de cuenta de teléfono que llegaban por correo, las facturas eran normales, pero yo no sabía interpretar bien todos esos números y minutos. Ahora me doy cuenta de que probablemente tenía otro teléfono, uno que yo nunca vi. Hubo una noche en particular, debió ser a mediados del 2002, cuando todo lo que había estado ignorando se volvió imposible de seguir negando. Era un viernes. Recuerdo perfectamente la fecha, 24 de mayo, porque al día siguiente era el cumpleaños de mi mamá y yo había estado preparando su pastel favorito de 3 leches. Ramiro había llegado del trabajo a su hora normal, había cenado rápido y se había encerrado en su cuarto de estudio como siempre. Yo me quedé en la sala viendo una película en el Canal 5. Los niños habían salido con sus amigos. Aproximadamente a las 10 de la noche, necesité ir a la cocina por un vaso de agua. Para llegar a la cocina tenía que pasar por el patio, y el cuarto de estudio de Ramiro daba hacia ese mismo patio. Cuando pasé cerca del cuarto, escuché algo que me detuvo en seco. Era la voz de Ramiro, pero no estaba solo. Estaba hablando con alguien. No podía ser el teléfono porque su tono de voz era diferente, más íntimo, más suave. Y entonces la escuché con claridad. «Te amo. Ya quiero verte». Esas palabras exactas. Las escuché tan claro como si las hubiera dicho junto a mi oído. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos empezaron a temblar. Me quedé parada ahí, en medio del patio, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza en segundos. ¿Había escuchado bien? ¿Tal vez estaba viendo una película? Tal vez estaba hablando por teléfono con... ¿Con quién? ¿Con quién podría estar hablando así? Me acerqué más a la ventana del cuarto, con mucho cuidado de no hacer ruido. Las cortinas estaban cerradas, pero había una pequeña rendija en el centro donde no se unían completamente. Si este momento en la historia te tiene al filo del asiento, dame un like si aún no lo has hecho. Eso me ayuda muchísimo para que más personas puedan escuchar estas historias reales. Y comenta qué crees que hice en ese momento. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Miré por esa pequeña rendija, y lo que vi me quitó el aliento. Ramiro estaba sentado en su escritorio, pero no estaba viendo papeles de trabajo ni estudiando mecánica. Estaba viendo una computadora que yo no sabía que existía. Una computadora con pantalla, con teclado, con todo lo necesario. Pero no solo eso. Estaba viendo una pantalla donde había una videollamada con alguien, con una mujer.
Podía ver su rostro en la pantalla. Una mujer joven, mucho más joven que yo, tal vez de 30 años, con el cabello largo y oscuro, con un rostro bonito que sonreía mientras hablaba con mi esposo que le estaba diciendo, «Te amo». Me quedé paralizada. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada, mirando por esa rendija, viendo cómo mi esposo hablaba con esa mujer con una ternura que yo no había visto en años dirigida hacia mí. Podía ver cómo se reía de lo que ella decía, cómo acercaba su cara a la pantalla como si quisiera estar más cerca de ella. El mundo a mi alrededor desapareció. Ya no escuchaba los grillos. Ya no sentía el aire fresco de la noche. Ya no existía nada más que esa imagen que estaba destruyendo todo lo que yo creía saber sobre mi vida. No recuerdo cómo, pero de alguna forma me moví. Me alejé de esa ventana. Entré a la casa como en automático. Llegué a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. No lloré. Todavía no podía llorar. Estaba en un estado de shock tan profundo que simplemente me quedé ahí, sentada, mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi mente estaba en blanco y, a la vez, con millones de pensamientos al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Quién era ella? ¿La conocía en persona o solo era por internet? Esto era lo que había estado haciendo todas esas noches encerrado. Todas esas horas no era estudiando mecánica, sino hablando con otra mujer. Escuché cuando Ramiro salió de su cuarto y entró a nuestra recámara alrededor de las 12 de la noche. Me hice la dormida. Él se acostó a mi lado como si nada, como todas las noches, y a los pocos minutos ya estaba roncando tranquilamente mientras yo estaba ahí con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba silenciosamente a mi alrededor. Esa noche no dormí, ni esa ni las siguientes 3. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Ramiro sonriéndole a esa mujer en la pantalla. Escuchaba sus palabras. «Te amo. Ya quiero verte». Analizaba cada detalle de lo que había visto. La forma en que él la miraba. La complicidad entre ellos. La intimidad que solo debería existir entre dos personas que se aman. Pero no entre mi esposo y una extraña. Entre mi esposo y yo. Durante los días siguientes, actué de forma completamente normal. Me levantaba, hacía mis actividades, preparaba las comidas, atendía la casa. Ramiro no notó ningún cambio en mí. O si lo notó, no dijo nada. Seguía con su misma rutina. Trabajo, cena, cuarto de estudio. Los niños tampoco notaron nada raro. La vida seguía su curso normal para todos, menos para mí, porque yo por dentro estaba destrozada. Pero algo había cambiado en mí con ese descubrimiento. Ya no podía seguir negando la realidad. Ya no podía seguir aceptando las explicaciones fáciles. Ahora tenía una certeza. Había visto con mis propios ojos que mi esposo me estaba siendo infiel. Tal vez no físicamente. Tal vez esa mujer estaba en otra ciudad o incluso en otro país. Pero la infidelidad existía. La traición era real. Y todas esas señales que había ignorado durante años de repente tenían sentido. Las llegadas tarde, los cambios de ropa, el encerrarse con llave, el celular siempre consigo. Todo cobraba un nuevo significado bajo esta nueva luz. Traté de racionalizar incluso esto. Mi mente buscaba desesperadamente una forma de hacer esto menos doloroso, menos devastador. Me decía a mí misma que tal vez solo era una amistad inocente, que tal vez yo había malinterpretado lo que había visto. Pero por más que intentaba convencerme, no podía borrar de mi memoria la forma en que él la miraba. No era una amistad. Era algo más, mucho más. Tuve que contárselo a alguien o iba a explotar. Esperé hasta nuestro siguiente taller de manualidades y le conté todo a Raquel cuando nos quedamos solas en el estacionamiento después de la clase. Le conté sobre lo que había visto, sobre las videollamadas, sobre los «te amo» que escuché. Raquel me abrazó mientras yo finalmente dejaba salir todo lo que había estado conteniendo. Las lágrimas que no había podido derramar esa primera noche, ahora salían como una inundación. Años y años de dudas, de inseguridades,
de intuiciones ignoradas. Todo salía en forma de llanto desconsolado. Raquel me dijo que tenía que confrontarlo, que no podía seguir viviendo así, que merecía la verdad. Pero yo tenía miedo. Miedo de lo que pasaría cuando lo confrontara. Miedo de que al hacerlo mi matrimonio se acabara oficialmente. Porque mientras no lo confrontara, mientras mantuviera el secreto de lo que sabía, todavía podía pretender que mi vida era normal. Todavía podía despertar cada mañana y fingir que todo estaba bien. Confrontarlo significaba romper esa última ilusión, esa última defensa que me protegía de la cruda realidad. Pero Raquel insistió. Me dijo que vivir en la negación era peor que enfrentar la verdad. Me dijo que cuanto más tiempo esperara, más difícil sería. Me dio un consejo que en ese momento me pareció radical, pero que después entendí que era lo más sabio que alguien me había dicho. Antes de confrontarlo, tienes que saber exactamente qué es lo que está pasando. Tienes que tener todas las evidencias posibles, porque él va a negar todo. Te va a decir que estás loca, que imaginaste las cosas. Necesitas pruebas para no dudar de ti misma. Así que comencé mi investigación. No fue fácil porque yo no sabía nada de tecnología. Mi conocimiento de computadoras era prácticamente nulo. Pero empecé a observar con más atención. Descubrí que Ramiro escondía la llave de su cuarto de estudio en su cartera, que siempre llevaba consigo. La única vez que la cartera estaba fuera de su alcance era cuando se bañaba por las mañanas. Así que una mañana, cuando él estaba en la ducha, actué rápido. Busqué la cartera en el pantalón que había dejado colgado, saqué la llave, corrí a una tlapalería cerca de mi casa donde hacían copias de llaves y regresé con el duplicado antes de que él saliera del baño. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter la llave original de regreso en la cartera, pero lo logré. Él nunca se dio cuenta. Tener esa llave me daba poder, pero también terror. Sabía que el día que decidiera usarla, mi vida cambiaría para siempre. No habría forma de regresar al punto donde estábamos ahora. Así que esperé. Guardé la llave en mi cajón más privado, escondida entre mi ropa interior, y esperé el momento correcto. Ese momento llegó 3 semanas después. Ramiro me avisó que tendría que hacer un viaje a Monterrey, por trabajo, que estaría fuera el fin de semana completo, del viernes en la tarde hasta el domingo por la noche. Dijo que había una capacitación sobre nuevos sistemas de inyección electrónica y que el dueño del taller quería que él fuera. Por supuesto, ahora yo dudaba de cada palabra que salía de su boca. ¿Realmente iba a una capacitación o iba a ver a esa mujer? El viernes salió de la casa alrededor de las 2 de la tarde con una maleta pequeña. Los niños estaban en la escuela. Yo me quedé sola en la casa con mi llave copiada y una mezcla de terror y determinación. Esperé una hora completa después de que él se fue, solo para asegurarme de que no regresaría por algo que hubiera olvidado. Y después, con las manos temblando, saqué la llave de mi escondite y caminé hacia el cuarto de estudio. La llave entró perfectamente en la cerradura. Giré, y la puerta se abrió. Entré al cuarto que durante 2 años había sido un territorio prohibido para mí. Lo primero que noté fue el olor. No olía a grasa de motor, ni a papeles viejos como uno esperaría de un cuarto de estudio de un mecánico. Olía a perfume. No mi perfume. Otro perfume. Algo dulce, floral, joven. Miré alrededor. Había un escritorio viejo contra la pared, y sobre él estaba la computadora que había visto aquella noche. La prendí, y cuando la pantalla se iluminó, me pidió una contraseña. Por supuesto que tendría contraseña, pero yo no me iba a rendir tan fácilmente. Intenté algunas combinaciones obvias. Su fecha de nacimiento, la fecha de nuestro aniversario, los nombres de nuestros hijos. Nada funcionó. Estaba a punto de darme por vencida cuando noté que tenía anotadas algunas claves en un papel pegado en la pared, escondido detrás de un marco de foto. Las claves eran para el correo del trabajo, supuestamente. Probé una de esas combinaciones en la computadora y para mi sorpresa funcionó. Lo que encontré en esa computadora superó cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado.
No era solo una mujer. Eran varias. Tenía cuentas en diferentes páginas de internet, donde se conoce gente. Tenía conversaciones con mujeres de diferentes partes del país, de diferentes edades, con diferentes historias. Pero había una en particular con quien hablaba más, con quien las conversaciones eran más largas, más íntimas, más frecuentes. Su nombre era Brenda. Vivía en Querétaro. Tenía 32 años. Era soltera. Trabajaba en una tienda departamental. Leí sus conversaciones. Llevaban más de un año hablando. Más de un año de «Buenos días, mi amor. Te extraño. Cuando nos vamos a ver? Eres el amor de mi vida». Un año de compartir fotos, aunque gracias a Dios la mayoría eran fotos normales de sus rostros, y no algo más explícito. Un año de planear un futuro juntos, porque eso era lo más devastador de todo. No solo estaban teniendo conversaciones románticas, estaban haciendo planes. Ramiro le había dicho que pronto iba a divorciarse de mí, que solo estaba esperando el momento adecuado, que los niños ya estaban grandes y ya no me necesitaban tanto. Le había dicho que ella era el amor de su vida, que conmigo solo había sido costumbre, obligación, que desde el principio supo que conmigo se había equivocado, pero que en ese tiempo así se hacían las cosas. Uno se casaba joven y se quedaba aunque no fuera feliz. Cada palabra que leía era una puñalada en el corazón. ¿Todo había sido mentira entonces? Los primeros años que yo recordaba como felices habían sido una ilusión. Nunca me había amado realmente. 20 años de matrimonio no significaban nada para él. Leí más. Encontré que había más mujeres con las que hablaba, no con tanta intensidad como con Brenda, pero aún así, conversaciones coquetas, insinuantes. Encontré que les mandaba dinero hacia algunas, que les compraba cosas, que las llamaba mi amor, mi cielo, mi princesa. Palabras que yo no escuchaba de él desde hacía años. Y entonces encontré lo peor. Carpetas de fotos. No solo fotos que le mandaban las mujeres a él, también fotos de él, fotos que yo nunca había visto. Fotos donde se veía más joven, más arreglado, más feliz de lo que se veía cuando estaba conmigo. Y lo más impactante, fotos donde aparecía con Brenda. Fotos reales, no solo videollamadas. Estaban juntos físicamente, en un parque, en un restaurante, en lo que parecía ser un hotel. Así que sí se habían visto en persona. ¿Quién sabe cuántas veces? ¿Quién sabe en cuántas de esas supuestas capacitaciones o trabajos extras en realidad estaba con ella? Me senté en la silla de ese escritorio y lloré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por la mujer ingenua que había sido durante tantos años. Lloré por todas las señales que había ignorado. Lloré por el tiempo perdido, por la confianza traicionada, por el amor que pensé que teníamos y que resulta que solo existía en mi imaginación. Lloré por mis hijos que iban a sufrir cuando se enteraran. Lloré por la esperanza que había entrado a ese cuarto y que ya no era la misma que estaba ahí sentada ahora. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez 1 hora, tal vez 2. Pero eventualmente las lágrimas se secaron y algo más tomó su lugar. Algo frío, algo duro, algo que nunca había sentido antes. Era rabia, era ira, era un fuego helado que empezaba en mi estómago y se extendía por todo mi cuerpo. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a hacerme esto? Yo le había dado los mejores años de mi vida. Le había dado 2 hijos. Le había cuidado su casa, su ropa, su comida, su comodidad durante 20 años. Le había sido fiel, leal, dedicada. Y él me pagaba así, despreciándome, engañándome, planeando dejarme como si yo fuera un mueble viejo que ya no servía. Pero yo no iba a quedarme sentada llorando. No iba a darle el gusto de destruirme completamente. Tenía que hacer algo. Tenía que tomar acción. Y lo primero que tenía que hacer era recopilar evidencias. Saqué el celular que Diego me había regalado en Navidad, uno de esos celulares nuevos con cámara, y empecé a tomarle fotos a todo. A las conversaciones más comprometedoras, a las fotos de él con Brenda, a los planes que tenían escritos.
Tomé decenas de fotos. Después revisé si había más cosas en ese cuarto que yo debiera saber. Encontré una caja de zapatos en el estante más alto del closet. Dentro había más fotos impresas, cartas escritas a mano de Brenda, y algo que me heló la sangre. Documentos. Documentos de una casa que Ramiro había comprado a nombre de él solo, sin mi conocimiento. Una casa en Querétaro. Una casa donde supuestamente viviría con Brenda cuando finalmente se divorciara de mí. También había estados de cuenta de una tarjeta de crédito que yo desconocía, con compras en restaurantes, hoteles, tiendas, florerías. Gastos que salían de dinero que debería haber sido para nuestra familia, pero que él estaba usando para mantener su doble vida. Tomé fotos de todo. De cada documento, de cada papel, de cada evidencia que pudiera necesitar. Y después, con mucho cuidado, regresé todo a su lugar exactamente como estaba. Apagué la computadora, salí del cuarto, cerré con llave y guardé mi llave copiada de nuevo en su escondite. Después me fui a mi habitación y me acosté en la cama, mirando el techo, procesando todo lo que acababa de descubrir. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Ahora la pregunta era, ¿qué iba a hacer con ella? El resto de ese viernes y todo el sábado los pasé en una especie de trance. Los niños estaban en casa, así que tenía que mantener la compostura. No podía derrumbarme frente a ellos. No todavía. Diego tenía 18 años y estaba por entrar a la universidad. Carla tenía 15 y estaba en plena adolescencia, con todos los dramas que eso conlleva. No quería cargarlos con este problema hasta que yo supiera exactamente qué iba a hacer. El domingo por la mañana llamé a Raquel. Le pedí que nos viéramos urgentemente. Quedamos en un café cerca del parque, lejos de mi colonia donde todos nos conocían. Le mostré las fotos que había tomado con mi celular. Le conté todo lo que había encontrado. Raquel se quedó muda, mirando las fotos con incredulidad. «Esperanza», me dijo finalmente. «Esto es peor de lo que pensábamos. No solo te está siendo infiel, te está robando. Ese dinero que usó para comprar la casa, para todas esas cosas que le ha comprado a ella y a las otras. Ese dinero debería ser dinero de ustedes como pareja. Estás casada con él, bajo sociedad conyugal. Todo lo que ganen cualquiera de los dos es de ambos. Él no tenía derecho a hacer esas compras sin tu consentimiento». Yo no había pensado en eso. No había pensado en el aspecto legal de todo esto. Solo había pensado en el dolor, en la traición, en la humillación. Pero Raquel tenía razón. Esto no solo era una infidelidad del corazón. Era un robo. Era un abuso de confianza económico, además de emocional. «Tienes que hablar con un abogado», continuó Raquel. «Antes de confrontar a Ramiro, antes de que él se entere de que sabes, necesitas protegerte legalmente. Necesitas saber cuáles son tus derechos, cómo puedes proteger tu parte de los bienes, cómo funciona un divorcio». La palabra divorcio me cayó como un balde de agua fría. Hasta ese momento, aunque sabía que mi matrimonio estaba destrozado, todavía no había pensado conscientemente en divorciarme. Todavía había una parte de mí que buscaba alguna forma de arreglar esto, de reparar lo irreparable. Pero escuchar esa palabra en voz alta me hizo enfrentar la realidad. Mi matrimonio había terminado. Solo faltaba hacerlo oficial. Raquel conocía a una abogada, una prima suya que se especializaba en divorcios. Me dio su número y me animó a llamarla ese mismo día. Esperé hasta el domingo por la tarde, cuando sabía que Ramiro estaba por llegar de su supuesto viaje, y marqué el número con manos temblorosas. La abogada, que se llamaba Mónica, contestó con una voz amable y profesional. Le expliqué mi situación de forma muy resumida. Mi esposo me había sido infiel. Había usado dinero de nuestra familia para comprar propiedades a su nombre y para mantener a su amante. Y yo tenía evidencias de todo. Mónica me citó para el martes siguiente en su oficina. Me dijo que llevara todas las evidencias que tuviera, tanto fotos como documentos originales si podía conseguirlos. Me explicó de forma general que en casos como el mío, donde había bienes adquiridos durante el matrimonio,
Yo tenía derecho a la mitad de todo, independientemente de a nombre de quién estuviera. Me dijo que también podría pedir una compensación por daño moral, especialmente si podíamos probar que él había dilapidado el patrimonio familiar. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla extraña de miedo y empoderamiento. Iba a hacer esto. Iba a enfrentar esta situación de frente. No iba a ser la esposa sumisa que acepta lo que le toca y se queda callada. Iba a pelear por lo que me correspondía, por mi dignidad, por mis derechos. Ramiro llegó esa noche alrededor de las 8. Entró como si nada, con su maleta, diciendo que estaba cansado del viaje, que la capacitación había sido muy intensa. Me besó en la mejilla automáticamente, sin verme realmente a los ojos. Yo actué con total normalidad. Le pregunté cómo le había ido, le serví de cenar, le pregunté qué había aprendido en la capacitación. Él me contó historias elaboradas sobre inyectores electrónicos y sistemas de computadora de los coches modernos. Todo mentira. Todo mientras yo sabía exactamente dónde había estado y con quién. Esa noche, después de cenar, Ramiro se encerró en su cuarto de estudio como siempre. Yo me quedé en la sala, pero esta vez no me sentí mal. No me sentí abandonada ni sola. Me sentí poderosa porque tenía un secreto que él desconocía. Yo sabía la verdad, y él pensaba que todavía me engañaba. Tenía el control de la situación aunque él no lo supiera. El lunes fui al banco donde teníamos nuestra cuenta conjunta. Revisé todos los movimientos de los últimos 2 años. Anoté todo lo que parecía sospechoso. Retiros grandes en efectivo, transferencias a cuentas que yo no conocía, compras en ciudades donde supuestamente él no había estado. La empleada del banco me dio un reporte completo cuando le expliqué que lo necesitaba para un asunto legal. No le di detalles, pero ella pareció entender que era un caso de divorcio y fue muy servicial. El martes por la mañana, diciéndole a Ramiro que tenía cita con el doctor, me fui a la oficina de la abogada Mónica. Su oficina estaba en una zona más acomodada de la ciudad, en un edificio bonito con elevador y todo. Mónica resultó ser una mujer de unos 40 años, vestida profesionalmente, con una mirada inteligente y compasiva. Me recibió en su oficina privada, me ofreció café y me invitó a contarle toda la historia desde el principio. Le conté todo. Desde cómo conocí a Ramiro, nuestro matrimonio, los hijos, las señales que había ignorado, el descubrimiento de las videollamadas, la investigación en su cuarto de estudio, todo lo que había encontrado. Le mostré todas las fotos que había tomado con mi celular. Le di el reporte del banco con todos los movimientos sospechosos. Mónica tomó notas detalladas mientras yo hablaba, haciendo preguntas específicas de vez en cuando. Cuando terminé de contar todo, Mónica se recargó en su silla y me miró con una expresión seria. «Esperanza», me dijo. «Tienes un caso muy sólido. Las evidencias que has recopilado son excelentes. Esto es claramente un caso de adulterio, que es causal de divorcio. Pero más allá de eso, lo que él ha hecho con el dinero y las propiedades es fraude patrimonial. Ha dilapidado bienes de la sociedad conyugal para beneficio propio y de terceros. Esto no solo te da derecho al divorcio, sino también a una compensación económica considerable». Me explicó todo el proceso de divorcio. Primero tendríamos que demandar, presentando todas las evidencias. Se le notificaría a Ramiro que yo estaba pidiendo el divorcio y por qué causales. Él tendría derecho a contestar la demanda, a presentar su versión. Habría un juicio. Probablemente tardaría varios meses. Durante ese tiempo se establecerían medidas provisionales. ¿Quién se quedaba en la casa? ¿Cómo se dividirían los gastos de los hijos si todavía eran dependientes? Etc. Pero antes de iniciar el juicio, continuó Mónica, te recomiendo que pienses bien si quieres confrontar primero a Ramiro o si prefieres que él se entere cuando reciba la notificación de la demanda. Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas. Le pregunté cuáles eran esas ventajas y desventajas. Mónica me explicó que si lo confrontaba antes,
Tal vez podríamos llegar a un acuerdo extrajudicial, lo cual haría todo más rápido y menos costoso emocionalmente. Pero también había el riesgo de que él, al saber que yo había descubierto todo, intentara ocultar más dinero o bienes, o que se volviera agresivo o violento. Por otro lado, si no lo confrontaba y simplemente procedíamos con la demanda, tendríamos el elemento sorpresa de nuestro lado. Podríamos pedir medidas precautorias para congelar cuentas bancarias, para evitar que vendiera propiedades, etc. Pero él se sentiría traicionado por no haberle dado la oportunidad de explicar o arreglar las cosas, lo cual podría hacer que se pusiera más difícil en el proceso legal. Pensé en mis opciones durante unos minutos. Mónica esperó pacientemente, sin presionarme. Finalmente tomé mi decisión. No quiero confrontarlo antes, le dije. Si lo confronto, él va a negar todo. Va a tratar de convencerme de que estoy loca, de que malinterpreté las cosas. Va a llorar. Va a prometerme que todo va a cambiar. Va a manipularme emocionalmente para que yo me eche para atrás. Conozco a Ramiro. Conozco cómo funciona. Si le doy la oportunidad de hablar antes de que esto sea oficial, él va a lograr confundirme. Y no puedo permitir que eso pase. Ya tomé mi decisión. Quiero proceder con el divorcio. Mónica asintió con aprobación. Me parece una decisión muy madura y pensada. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Me explicó paso por paso todo el proceso. Yo iba a firmar un poder legal para que ella pudiera actuar en mi nombre. Íbamos a preparar toda la demanda con todas las evidencias. Íbamos a pedir como medidas precautorias que se congelaran las cuentas bancarias conjuntas, que se prohibiera la venta o disposición de cualquier bien inmueble, y que se me otorgara la posesión temporal de la casa familiar. También íbamos a pedir una compensación por daño moral y la división de todos los bienes al 50%, incluyendo esa casa en Querétaro que él había comprado a escondidas. Todo el proceso iba a costar dinero, me advirtió Mónica. Sus honorarios, más los gastos del juicio. Yo le expliqué que tenía algunos ahorros que mi mamá me había dejado cuando murió 2 años atrás, dinero que Ramiro no sabía que existía porque estaba en una cuenta a mi nombre solamente. Mónica me dijo que ese dinero sería suficiente para comenzar, y que después, cuando ganáramos el juicio, podríamos pedir que Ramiro pagara los gastos legales también como parte de la compensación. Salí de esa oficina sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Tenía un plan, tenía una profesional de mi lado, tenía evidencias sólidas y, sobre todo, tenía la determinación de no dejar que Ramiro se saliera con la suya. Los siguientes días fueron extraños. En casa todo seguía aparentemente normal. Ramiro iba al trabajo, regresaba, cenaba, se encerraba en su cuarto de estudio. Los niños seguían con sus rutinas de escuela y amigos. Yo seguía con mis tareas domésticas, pero por dentro estaba constantemente en contacto con Mónica, preparando todo lo necesario para la demanda. Tuve que tomar decisiones difíciles sobre qué contarles a mis hijos y cuándo. Mónica me aconsejó que esperara hasta que Ramiro recibiera la notificación de la demanda antes de hablar con ellos. Dijo que era importante que ellos escucharan la noticia de mi boca y no de su papá, quien probablemente trataría de pintarme como la villana de la historia. Pasaron 2 semanas preparando toda la documentación legal. Mónica fue meticulosa, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto, de que cada evidencia estuviera bien presentada. Finalmente, un jueves por la tarde me llamó para decirme que todo estaba listo. La demanda se iba a presentar el lunes siguiente. Ramiro recibiría la notificación probablemente el martes o miércoles. Ese fin de semana fue el más difícil de mi vida. Sabía que en unos días todo iba a explotar. Sabía que la vida que conocíamos iba a cambiar para siempre. Miré a Ramiro de forma diferente esos días. Lo observé mientras veía televisión, mientras comía, mientras hablaba con los niños. Traté de entender cómo había podido engañarme tan completamente durante tanto tiempo. ¿Realmente era tan buen actor? ¿O yo había sido tan ciega? Probablemente un poco de ambas cosas.
El lunes, Mónica presentó la demanda. Me mandó un mensaje confirmando que todo había procedido sin problemas y que el notificador iría a buscar a Ramiro para darle la notificación oficial del juicio de divorcio. Yo esperé en casa, con los nervios de punta, preparándome mentalmente para lo que venía. El martes por la tarde, aproximadamente a las 5, recibí una llamada de Ramiro. Su voz sonaba alterada, confundida, furiosa, todo al mismo tiempo. «¿Qué demonios es esto, Esperanza?», gritó por el teléfono. «¿Un juicio de divorcio? ¿Estás loca? ¿De qué estás hablando?». Respiré profundo antes de contestar. Había practicado este momento en mi mente docenas de veces. «Ramiro», le dije con una voz más calmada de lo que realmente me sentía. «Creo que sabes perfectamente de qué estoy hablando. Y si no lo sabes, revisa tu cuarto de estudio. Revisa tu computadora. Revisa las fotos que guardas en cajas. Cuando hayas hecho eso, entonces podemos hablar». Hubo silencio del otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado, lleno de significado. Él sabía que yo había descubierto todo. «Esperanza», comenzó a decir, pero yo lo interrumpí. No quiero escuchar excusas ahora. No quiero escuchar explicaciones. Tuviste 20 años para ser honesto conmigo y elegiste mentir todos los días. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya para todo lo relacionado con el proceso legal. Por lo demás, yo me quedaré en la casa con los niños. Tú necesitas buscar otro lugar donde vivir». «¿Qué?», volvió a gritar. «¿Quieres correrme de mi propia casa? No es tu casa, Ramiro. Es nuestra casa. Y precisamente por eso tengo tanto derecho como tú a decidir quién se queda. Y considerando que tú ya tienes otra casita comprada en Querétaro para irte con tu amante, no creo que sea problema para ti buscar dónde quedarte por ahora». El silencio que siguió fue aún más largo que el anterior. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Ya no había furia, había pánico. «Esperanza, por favor, tenemos que hablar. Tienes que darme la oportunidad de explicarte. No es lo que piensas. Yo te amo. Nuestra familia». «No», lo volví a interrumpir, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero negándome a llorar. «No te atrevas a hablarme de familia ahora. No te atrevas a decirme que me amas cuando has estado diciéndole esas mismas palabras a otra mujer. No te atrevas a pedirme que te escuche cuando yo te escuché muchas veces decirle a ella que yo solo era costumbre, que nunca me amaste realmente. Escuché todo eso, Ramiro. Leí todos tus mensajes. Vi todas tus fotos con ella. Sé todo sobre tus planes de dejarme. La única diferencia es que yo actué primero. Espiaste mi computadora», dijo, y ahora su voz sonaba acusadora, como si yo fuera la que había hecho algo malo. «Entraste a mi cuarto sin permiso. Eso es invasión de privacidad». No pude evitar soltar una risa amarga. «¿Invasión de privacidad? ¿En serio vas a jugar esa carta? Tú llevabas años viviendo una doble vida, gastando el dinero de nuestra familia en otra mujer, comprando propiedades a escondidas. ¿Y te preocupa tu privacidad? Los documentos legales no mienten, Ramiro. Todas esas compras que hiciste, todas esas transferencias de dinero, todo eso está registrado. Y todo es ilegal cuando estás casado bajo sociedad conyugal. Así que ahora dime tú cómo vas a explicarle a un juez que usaste dinero que era de los dos para mantener a tu amante». Hubo otro largo silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era casi un susurro. «Esperanza, por favor, no hagas esto. Piensa en los niños. Piensa en todo lo que hemos construido juntos. Los niños son exactamente en quienes estoy pensando. Y precisamente por ellos es que no voy a permitir que crezcan viendo que una mujer debe aguantar infidelidades y traiciones solo para mantener una fachada de familia feliz. Y en cuanto a lo que construimos juntos, Ramiro, resulta que lo único que construiste tú fue una vida de mentiras. Todo lo demás, la casa, la familia, la estabilidad, todo eso lo construí yo con mi trabajo,
mi dedicación, mi lealtad. Yo mantuve esta familia unida mientras tú planeabas tu salida. No va a ser tan fácil como crees, dijo, y ahora había amenaza en su voz. Voy a pelear esto. Voy a contratar al mejor abogado. No vas a quedarte con todo. Perfecto, le respondí. Pelea todo lo que quieras. Yo tengo todas las evidencias de mi lado. Tengo fotos, documentos, mensajes, todo. ¿Tú qué tienes? ¿Mentiras? Adelante, pelea. Pero mientras tanto necesitas salir de esta casa. Esta noche, si no sales por tu propia voluntad, llamaré a la policía y les mostraré las medidas precautorias que el juez ya otorgó, dándome posesión temporal de la casa. No era verdad que ya tuviera las medidas precautorias aprobadas. Eso tomaría un poco más de tiempo. Pero yo estaba apostando a que él no lo sabía. Y funcionó. Después de más discusiones y gritos por teléfono, Ramiro finalmente accedió a venir a la casa solo para recoger algunas cosas y después irse a casa de su hermano mientras todo se resolvía. Llegó una hora después. Los niños ya habían llegado de la escuela y estaban en sus cuartos haciendo tarea. Antes de que Ramiro entrara a la casa, los llamé a los dos a la sala. Era momento de decirles la verdad. Diego bajó primero, con su mochila todavía colgando del hombro. Carla llegó después, con el ceño fruncido porque la había interrumpido hablando por teléfono con una amiga. Cuando vieron mi cara, supieron que algo grave estaba pasando. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Diego, dejando caer su mochila al suelo. «Siéntense, por favor», les dije señalando el sillón. «Hay algo muy importante que necesito decirles». Justo en ese momento escuchamos la llave en la puerta. Ramiro entró a la casa, se detuvo cuando nos vio a todos reunidos en la sala y me miró con una expresión que mezclaba súplica y resentimiento. «Esperanza, no», comenzó a decir, pero yo levanté la mano para detenerlo. «Es mejor que lo sepan por mí», le dije firmemente. «Siéntate o vete, pero yo voy a hablar con ellos ahora». Ramiro se quedó parado junto a la puerta, como si no pudiera decidir si quedarse o salir corriendo. Me volví hacia mis hijos, hacia sus caras confundidas y preocupadas, y respiré profundo antes de comenzar. «Hijos, su papá y yo nos vamos a divorciar», dije sin rodeos. No tenía sentido endulzar la noticia. «Ya presenté la demanda legal. Su papá recibió la notificación hoy, y antes de que escuchen otras versiones de la historia, quiero que sepan la verdad de lo que está pasando». «¿Qué?», fue todo lo que Carla pudo decir, con los ojos muy abiertos. Diego miraba entre su papá y yo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó?» «Lo que pasó», continué, sintiendo cómo se me quebraba la voz pero negándome a llorar frente a ellos, «es que su padre ha estado viviendo una doble vida. Durante más de 2 años ha estado teniendo conversaciones románticas con otras mujeres por internet. Tiene una relación seria con una mujer en Querétaro. Incluso compró una casa allá para irse a vivir con ella cuando nos dejara. Y todo esto lo hizo usando dinero que debería haber sido para nuestra familia». Escuché a Ramiro hacer un sonido como si lo hubieran golpeado, pero no lo miré. Mantuve mis ojos en mis hijos, viendo cómo sus caras pasaban de la confusión al shock, al dolor. «Eso no es cierto», dijo Ramiro con voz débil. «Esperanza está exagerando las cosas. Sí, cometí errores, pero...» «¿Errores?». Me volteé hacia él ahora, sintiendo toda la rabia que había estado conteniendo finalmente liberarse. «¿Llamaste errores a 2 años de mentiras? ¿A comprar una casa a escondidas? ¿A planear abandonar a tu familia?» «Ramiro, tengo todas las pruebas. Leí todos tus mensajes. Vi todas tus fotos con ella. Encontré todos los documentos. No trates de minimizarlo ahora». «Mamá». La voz de Carla sonaba pequeña, asustada. «¿Es verdad? ¿Papá tiene otra mujer?». Antes de que yo pudiera responder, Diego se puso de pie de un salto. Su cara estaba roja, sus puños apretados. «¿Cómo pudiste, papá?», gritó.
¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? ¿A nosotros? Toda nuestra familia. Diego, hijo, déjame explicarte. Ramiro intentó acercarse a él, pero Diego retrocedió. No te me acerques. No quiero escuchar tus explicaciones. Mamá nunca te mintió. Mamá siempre estuvo aquí, cuidándonos a todos, mientras tú. Diego no pudo terminar la frase. Se cubrió la cara con las manos y salió corriendo hacia su cuarto. Escuchamos el portazo resonar por toda la casa. Carla estaba llorando silenciosamente en el sillón. Me senté junto a ella y la abracé, dejando que se refugiara en mi hombro como cuando era pequeña. ¿Por qué, mami? Sollozó. ¿Por qué papá hizo esto? No lo sé, mi amor, le dije acariciando su cabello. A veces las personas cometen errores. A veces las personas no son quienes pensábamos que eran. Ramiro seguía parado junto a la puerta, viéndonos, y por primera vez desde que todo esto comenzó, vi lágrimas en sus ojos. Pero ya no me importaban sus lágrimas, ya no me importaba su dolor. Solo me importaban mis hijos y el dolor que él les había causado a ellos. Creo que es mejor que te vayas ahora, Ramiro, le dije con calma. Los niños necesitan tiempo para procesar esto, y tú necesitas pensar en todo lo que has hecho. Él asintió lentamente, derrotado. Subió a lo que había sido nuestra recámara, y empacó una maleta con ropa y algunas cosas personales. Cuando bajó, intentó acercarse a Carla una vez más, pero ella se aferró más a mí y volteó la cara. «Te voy a llamar mañana, princesa», le dijo Ramiro con voz quebrada, «para ver cómo estás». Carla no respondió. Yo tampoco dije nada. Simplemente sostuve a mi hija mientras su padre salía por la puerta, posiblemente por última vez como parte de nuestra familia. Esa noche no dormí. Ninguno de nosotros durmió bien. Podía escuchar a Carla llorando en su cuarto. Podía escuchar a Diego dando vueltas en su cama, inquieto. Y yo me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que vendría después, y en cómo íbamos a reconstruir nuestras vidas después de esta destrucción. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. El proceso de divorcio avanzaba lentamente, como me había advertido Mónica. Ramiro contrató un abogado, como había amenazado, y efectivamente peleó cada punto de la demanda. Negó las infidelidades al principio, diciendo que eran solo amistades inocentes por Internet. Pero cuando Mónica presentó todas las evidencias en el juzgado, las fotos de él con Brenda, los mensajes donde planeaban su futuro juntos, los documentos de la casa comprada en Querétaro, su abogado le aconsejó que no siguiera negando lo innegable. Después intentó argumentar que yo no tenía derecho a la mitad de sus bienes, porque yo no trabajaba, yo no aportaba económicamente al matrimonio. Eso dolió más que la infidelidad misma. 20 años dedicándome completamente a nuestra familia, cuidando nuestro hogar, criando nuestros hijos, manteniendo todo funcionando para que él pudiera trabajar tranquilo. Y él decía que yo no aportaba nada. Mónica destruyó ese argumento fácilmente. Presentó estadísticas de cuánto costaría pagar a alguien por todas las tareas que yo hacía. Cocinera, lavandera, niñera, limpiadora, administradora del hogar. El valor económico de mi trabajo no remunerado superaba con creces lo que Ramiro ganaba en el taller. Hubo audiencias en el juzgado, múltiples juntas con abogados, valuaciones de propiedades, divisiones de cuentas bancarias. Fue agotador y emocionalmente devastador revivir toda la traición una y otra vez, cada vez que tenía que dar declaraciones o presentar evidencias. Ramiro intentó acercarse a los niños múltiples veces durante esos meses. Diego se negaba rotundamente a verlo. Cada vez que su papá llamaba o venía a la casa a buscarlo, Diego salía por la puerta trasera o se encerraba en su cuarto. El dolor de mi hijo era palpable, y no había nada que yo pudiera hacer para aliviarlo, excepto estar ahí para él cuando me necesitara. Carla era más complicada. Ella sí accedía a ver a su papá de vez en cuando. Salían a comer o al cine. Pero la relación entre ellos ya no era la misma.
Carla me contaba que su papá trataba de justificarse, de hacerse la víctima, diciendo que yo lo había tratado mal durante años, que él solo buscaba ser feliz. Carla no le creía, pero cada conversación la dejaba confundida y herida. Yo trataba de no hablar mal de Ramiro frente a los niños, aunque hubiera querido gritarles todas las cosas horribles que él había hecho. Ellos merecían formar su propia opinión de su padre, sin mi influencia. Durante todo este proceso, yo tuve que reinventarme completamente, no solo emocionalmente, sino también económicamente. El dinero de mi herencia que había usado para los honorarios de Mónica se estaba acabando, y aunque Ramiro tenía que dar una pensión mensual mientras durara el juicio, no era suficiente para mantener la casa y todos nuestros gastos. Necesitaba trabajar, pero no tenía experiencia laboral formal. Nunca había trabajado fuera de casa desde que me casé. Fue Lupita del taller de manualidades quien me dio la idea. Ella había logrado montar un pequeño negocio, vendiendo las artesanías que hacíamos. Me propuso que nos asociáramos. Yo podía hacer las piezas desde casa. Ella se encargaría de venderlas en un tianguis que ponían los fines de semana cerca del centro. Las ganancias las dividiríamos equitativamente. No era mucho dinero, pero era un comienzo. Me dio un propósito, algo en que enfocarme además del dolor y el juicio. Comencé a hacer centros de mesa, portarretratos decorados, velas artesanales, cualquier cosa que pudiera vender. Trabajaba en las noches, cuando los niños se dormían, creando piezas con mis manos mientras veía televisión o escuchaba música. Era terapéutico de alguna manera. Cada pieza que terminaba sentía como un pequeño logro. Una prueba de que yo era capaz de crear algo hermoso, de que yo tenía valor más allá de ser la esposa de alguien. Las ventas empezaron lentas, pero poco a poco fueron mejorando. Lupita resultó ser muy buena vendedora, y las piezas que yo hacía tenían buena calidad. Después de algunos meses, estaba ganando casi tanto como la pensión que Ramiro daba. No era mucho comparado con un sueldo normal, pero era mío. Yo lo había ganado con mi propio esfuerzo, con mi propio talento. Y eso significaba más para mí de lo que cualquier cantidad de dinero podría significar. Aproximadamente 7 meses después de que inicié el proceso de divorcio, llegamos finalmente a una audiencia de conciliación. El juez nos citó a Ramiro y a mí, junto con nuestros abogados, para intentar llegar a un acuerdo antes de que hubiera una sentencia definitiva. Fue la primera vez que vi a Ramiro cara a cara desde que se había ido de la casa. Estaba más delgado, con ojeras, con canas en el cabello que no tenía antes. Se veía derrotado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi dolor en sus ojos, pero también algo de resentimiento. Como si todo esto fuera mi culpa por no haberle dado otra oportunidad, por no haber perdonado sus errores, como él los seguía llamando. El juez nos preguntó si estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo mutuo sobre la división de bienes y la situación de los hijos. Diego ya era mayor de edad, así que no aplicaban custodias con él, pero Carla todavía era menor y había que definir su situación. Después de horas de negociaciones, con los abogados yendo y viniendo con propuestas y contrapropuestas, finalmente llegamos a un acuerdo. La casa familiar quedaría a mi nombre completamente. Era lo justo considerando que Ramiro ya tenía otra propiedad en Querétaro. Él renunciaría a su parte de la casa a cambio de quedarse con esa propiedad exclusivamente para él. Aunque parte del dinero usado para comprarla había sido de nuestra sociedad conyugal. Las cuentas bancarias se dividirían al 50%, pero primero se descontaría todo el dinero que Ramiro había gastado en Brenda y en mantener su doble vida. Después de esos descuentos, quedaba relativamente poco que dividir, pero al menos yo recibiría mi parte. Ramiro pagaría una pensión alimenticia para Carla hasta que cumpliera 18 años o terminara sus estudios universitarios, lo que sucediera último. La cantidad era suficiente para cubrir sus gastos escolares, ropa y necesidades básicas. Ramiro pagaría una compensación por daño moral. No era una cantidad enorme,
pero era un reconocimiento legal de que sus acciones me habían causado un daño psicológico y emocional cuantificable. Carla viviría conmigo, pero tendría libertad de ver a su padre cuando ella quisiera. No habría un régimen de visitas forzado considerando su edad y madurez. Todos los gastos legales del juicio serían pagados por Ramiro, incluyendo los honorarios de mi abogada. Cuando terminamos de firmar todos los documentos del acuerdo, el juez nos felicitó por haber llegado a una solución civilizada, sin necesidad de una sentencia impuesta. Nos dio algunos consejos sobre copaternidad responsable y después nos dejó ir. Salí de ese juzgado sintiéndome extrañamente vacía. Había ganado. Había conseguido justicia. Había protegido mis derechos y los de mis hijos, pero no sentía la satisfacción que pensé que sentiría. Solo sentía cansancio. Un cansancio profundo que iba más allá del físico. Era el cansancio de haber peleado una batalla que nunca debía haber tenido que pelear. Mónica me abrazó en el estacionamiento del juzgado. «Lo lograste, Esperanza», me dijo con genuina admiración en su voz. «Peleaste por ti misma y por tus hijos. Deberías estar orgullosa». Y en ese momento, parada en ese estacionamiento bajo el sol de la tarde, rodeada por el ruido del tráfico y la gente pasando a mi alrededor viviendo sus vidas normales, algo cambió dentro de mí. Sí, estaba orgullosa. No solo porque había ganado el juicio. Estaba orgullosa porque había encontrado la fuerza para enfrentar la verdad. Había encontrado el valor para no quedarme callada. Había encontrado la determinación para no aceptar menos de lo que merecía. Y sobre todo, había descubierto que yo era mucho más fuerte de lo que jamás imaginé que podía ser. El divorcio se hizo oficial 3 meses después de la audiencia de conciliación. Recibí los papeles por correo. Ya no estaba casada con Ramiro. Después de 20 años de matrimonio, 24 años de conocerlo, había regresado a ser solamente Esperanza, no la esposa de Ramiro, no la mamá de Diego y Carla, en el sentido de que esa fuera mi única identidad, solo Esperanza, y tenía que descubrir quién era esa persona. Lo primero que hice fue transformar el cuarto de estudio de Ramiro. Ya no podía verlo sin sentir náuseas, sin recordar todo lo que había descubierto ahí dentro. Saqué todo lo que él había dejado. El escritorio, la silla, los estantes. Pinté las paredes de un color amarillo brillante que siempre me había gustado, pero que Ramiro decía que era demasiado chillante. Compré algunas telas bonitas en el mercado y convertí ese espacio en mi propio taller de manualidades. Puse una mesa grande donde podía trabajar, organizadores para todos mis materiales, una radio para escuchar música mientras creaba. Se convirtió en mi santuario, en el lugar donde yo era completamente yo misma. Mi negocio de artesanía siguió creciendo. Lupita y yo expandimos nuestro catálogo de productos. Yo aprendí a hacer cosas más complejas: joyería artesanal, bordados decorativos, pinturas en tela. Empezamos a recibir pedidos especiales para fiestas y eventos. No nos estábamos haciendo ricas, pero ganábamos lo suficiente para vivir cómodamente. Y más importante aún, yo estaba construyendo algo que era completamente mío. Diego entró a la universidad a estudiar ingeniería. Logró conseguir una beca parcial por su buen promedio. Y yo completaba lo que faltaba con las ganancias de mi negocio y lo que Ramiro seguía dando de pensión. Diego poco a poco comenzó a sanar. Todavía no quería tener mucha relación con su papá, pero al menos ya no estaba tan enojado todo el tiempo. Se enfocó en sus estudios, hizo nuevos amigos en la universidad. Empezó a salir con una muchacha muy linda que estudiaba arquitectura. Carla siguió teniendo contacto con su papá, aunque la frecuencia fue disminuyendo con el tiempo. Me contó que Ramiro finalmente se había mudado a Querétaro para vivir con Brenda. Carla los visitó un par de veces, pero me dijo que se sentía incómoda estando ahí, viendo a su papá actuando como si tuviera una nueva familia, como si nosotros no hubiéramos existido. La última vez que fue para el cumpleaños de Ramiro. Brenda había invitado a su propia familia, y Carla se sintió como una extraña en medio de todos. Después de eso, decidió por su cuenta que prefería mantener la distancia.
Yo, por mi parte, me dediqué a redescubrirme. Me inscribí en clases de baile en el DIF. Siempre me había gustado bailar de joven, pero cuando me casé con Ramiro, dejé de hacerlo porque a él no le interesaba. Ahora, a mis casi 60 años, estaba en una clase de salsa con otras mujeres de mi edad, todas riéndonos de nuestros pasos torpes, pero disfrutando cada momento. Me hice cortar el cabello en un estilo más moderno, más juvenil. Comencé a vestirme con colores más alegres, dejé de usar solo ropa práctica y me di permiso de comprarme cosas que me gustaran, aunque no fueran apropiadas para mi edad, según los estándares de antes. Mis amigas del taller de manualidades se convirtieron en mi círculo de apoyo más cercano. Lupita, Norma, Raquel y otras mujeres que fui conociendo en el camino. Todas con nuestras propias historias, nuestros propios dolores, nuestras propias victorias. Formamos un grupo muy unido. Nos visitábamos en nuestras casas, salíamos al cine juntas, íbamos a comer a restaurantes, viajamos en una ocasión a Guanajuato para un fin de semana de puras mujeres. Éramos una comunidad de mujeres que se apoyaban mutuamente, que celebraban los éxitos de las demás y consolaban las penas cuando era necesario. Raquel me preguntó una vez si consideraba volver a tener una relación, si estaba abierta a conocer a alguien nuevo. La idea me pareció completamente absurda al principio. Después de lo que había pasado con Ramiro, lo último que quería era volver a confiar en un hombre, volver a hacer mi vida dependiendo de alguien más. Pero con el tiempo, con mucha terapia, sí, finalmente busqué ayuda profesional para procesar todo el trauma. Empecé a entender que no todos los hombres eran como Ramiro, que no todas las relaciones terminaban en traición, que yo merecía ser amada honestamente, completamente, lealmente. No busqué activamente una nueva relación. Estaba demasiado enfocada en mi negocio, en mis hijos, en mí misma. Pero la vida tiene formas curiosas de sorprenderte cuando menos lo esperas. Conocí a Arturo en una expo de artesanías donde Lupita y yo habíamos puesto un stand. Él era vendedor de herrajes para joyería, tenía el stand al lado del nuestro. Era un hombre de 65 años, viudo desde hacía 5 años, con 3 hijos ya adultos. Era amable, respetuoso, con un sentido del humor sutil que me hacía reír. Platicamos durante los 3 días que duró la expo. Me ayudó a cargar las cajas pesadas cuando estábamos armando y desarmando el stand. Me invitó a comer el último día, y yo acepté aunque estaba nerviosa como adolescente en su primera cita. Resultó ser una de las conversaciones más interesantes que había tenido en años. Arturo me habló de su esposa fallecida con tanto amor y respeto que me conmovió. Me habló de cómo había aprendido a cocinar y a cuidar de su casa después de que ella murió. Me habló de sus nietos, de su negocio, de sus sueños de viajar ahora que estaba jubilado. No pasó nada romántico ese día. Solo fue una comida agradable entre 2 personas que habían vivido, que habían sufrido, que habían aprendido. Pero me pidió mi número de teléfono al final, y yo se lo di. Y así comenzó una amistad que muy lentamente, muy gradualmente, se convirtió en algo más. No voy a decir que fue un romance de película, no lo fue. Los 2 éramos personas mayores con bagaje emocional, con hijos, con vidas complicadas. Pero fue real, fue honesto, fue construido sobre bases de respeto mutuo, comunicación abierta y entendimiento de que ambos merecíamos segundas oportunidades en el amor. Arturo nunca trató de apresurarme, nunca me presionó. Me cortejó a la antigua, con flores, con salidas a restaurantes, con paseos por el parque. Conoció a mis hijos cuando yo estuve lista para presentárselos. Diego fue escéptico al principio, pero Arturo lo ganó hablando de fútbol y de carros, encontrando puntos en común. Carla lo aceptó más fácilmente, tal vez porque ella entendía mejor que uno puede tener cariño por su papá, y aún así, aceptar que su mamá merece ser feliz con alguien más. 2 años después de mi divorcio, cuando ya había pagado completamente a Mónica, cuando mi negocio estaba establecido y generaba buenos ingresos, cuando mis hijos estaban bien encaminados en sus vidas,
cuando yo me sentía completamente cómoda, siendo Esperanza sin necesitar a nadie más para definirme, Arturo me propuso matrimonio. Dije que no, pero le dije que sí a seguir siendo su pareja, a construir una vida juntos, sin necesidad de papeles legales. Había aprendido que el matrimonio no era garantía de nada, que los papeles no hacen que el amor sea más real o más duradero. Arturo entendió y respetó mi decisión, y así hemos vivido desde entonces, cada uno en su propia casa, cada uno con su propia independencia, pero unidos por elección, por amor genuino, por el deseo mutuo de compartir nuestros días. Hoy, 4 años después de descubrir la traición de Ramiro, me siento en mi taller de manualidades, rodeada de mis creaciones, y reflexiono sobre todo lo que ha pasado. A veces todavía me duele recordar aquellos días oscuros. A veces todavía siento la punzada de la traición cuando veo parejas de mi edad que llevan décadas felizmente casadas y pienso en lo que yo perdí. Pero sobre todo, cuando miro hacia atrás, veo cuánto he ganado. Gané la certeza de que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Gané la confianza de que puedo mantenerme a mí misma, de que no necesito a un hombre para sobrevivir. Gané amistades verdaderas con mujeres increíbles que me han apoyado en cada paso del camino. Gané el respeto de mis hijos, que vieron a su madre no solo como víctima, sino como luchadora. Gané la posibilidad de un amor nuevo, sano, basado en la honestidad y el respeto mutuo. Pero lo más importante que gané fue a mí misma. Recuperé a la Esperanza que había quedado enterrada bajo años de complacencia, de intentar ser la esposa perfecta, de ignorar mis propias necesidades para satisfacer las de otros. Encontré a una mujer valiente, capaz, resiliente, que no se rinde ante la adversidad. Encontré a una mujer que merece amor, respeto y felicidad. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto. Nunca es tarde para reclamar tu vida. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto tiempo hayas invertido en una relación. No importa cuánto miedo tengas de estar sola. Tu dignidad no tiene precio. Tu felicidad no es negociable. Y mereces ser tratada con honestidad, lealtad y amor verdadero. A todas las mujeres que están leyendo esto y que están pasando por situaciones similares, les digo, confíen en sus instintos. Si algo no se siente bien, probablemente no lo está. No ignoren las señales. No racionalicen las mentiras. No acepten menos de lo que merecen solo por miedo a quedarse solas. Estar sola es mejor que estar con alguien que te traiciona, que te miente, que te hace sentir que no vales nada. Y a las mujeres mayores como yo, que creen que ya pasó su tiempo, que piensan que es muy tarde para empezar de nuevo, les digo, nunca es tarde. A los 50, 60, 70 años, todavía tienes vida por delante. Todavía tienes oportunidades de ser feliz, de reinventarte, de encontrar propósito y alegría. No dejes que nadie te diga que ya pasó tu momento. Tu momento es ahora. Siempre es ahora. Si esta historia les conmovió de alguna manera, si les ayudó a ver su propia situación con más claridad, o simplemente si quieren apoyar este canal para que podamos seguir compartiendo historias reales de mujeres valientes, por favor denle like a este video, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguna historia. Comenten qué les pareció mi historia, qué harían ustedes en mi situación, de qué ciudad o país nos están viendo. Sus comentarios y su apoyo son lo que hace posible que sigamos adelante con este proyecto. Mi nombre es Esperanza, tengo 62 años, y después de 20 años de matrimonio, descubrí que mi esposo llevaba una doble vida. Pero no me dejé destruir por eso. Me levanté, luché por mis derechos, reconstruí mi vida y encontré la felicidad de nuevo. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios las bendiga a todas. Y recuerden, ustedes son más fuertes de lo que creen. Mucho más fuertes.